Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos de vuelta. Con la clase de hoy iniciamos una unidad didáctica completamente nueva y en el contexto actual de nuestro país, de una relevancia crítica. Damos inicio a la unidad 3, Seguridad de la Información y Ciberseguridad. En nuestras unidades anteriores hemos realizado un viaje completo por el flujo de trabajo del analista. En la unidad 1 establecimos los fundamentos, el ciclo de inteligencia y el marco legal que rige nuestra profesión, como la LOTAIP y la Ley de Protección de Datos Personales. En la unidad 2, que acabamos de concluir, abrimos la caja de herramientas, aprendimos el cómo. En el contenido 1 vimos la recolección, con OSINT y HUMINT. En el contenido 2, el análisis, usando técnicas analíticas estructuradas como el ACH y el análisis de redes para vencer nuestros sesgos. Y en el contenido 3, aprendimos a comunicar nuestros hallazgos, a redactar informes con el bluff al inicio. Hemos aprendido a crear inteligencia. Pero ahora, colegas, la pregunta cambia. ¿Qué hacemos con esa inteligencia una vez creada? ¿Cómo la protegemos? Todo ese trabajo meticuloso, el informe sobre alias sombra del microcaso de la unidad 2, la identidad protegida de nuestra fuente WHOMINT, la base de datos de los números telefónicos, todo eso es ahora un activo increíblemente valioso y por lo tanto un activo increíblemente vulnerable. En esta unidad cambiamos de sombrero, dejamos de ser únicamente productores de información para convertirnos también en sus guardianes. La competencia específica, CE3, que vamos a desarrollar es la de evaluar la seguridad de los sistemas de información y comunicación institucionales para mitigar riesgos, proteger la integridad de los datos y asegurar la continuidad operativa. Para lograrlo, esta primera clase, el contenido 1, es fundamental. Su propósito es establecer un lenguaje común y un marco conceptual. Antes de que podamos proponer medidas de protección, RAU 3 o reconocer amenazas, RAU 1, primero debemos entender qué es exactamente lo que estamos protegiendo y por qué. Hoy vamos a sentar las bases de la seguridad y el pilar de eso es un modelo que deben memorizar, la tríada CIA. Antes de llegar a la tríada, aclaremos la terminología. Seguramente han escuchado los términos seguridad de la información y ciberseguridad usados como si fueran lo mismo. En esta profesión debemos ser precisos, tienen matices distintos. La seguridad de la información, o InfoSec, es el concepto más amplio. Se refiere a la protección de la información y los sistemas de información contra cualquier acceso, uso, divulgación o destrucción no autorizados, sin importar el formato. Y esto es lo clave, abarca la información en todas sus formas. Permítanme darles un ejemplo de mi experiencia, directamente de nuestro trabajo en el DAID, el informe que escribimos sobre los emisarios, en el microcaso de la unidad 2, es un activo de información. Si yo imprimo ese informe, lo marco con un sello rojo que dice reservado y lo pongo en mi escritorio. La seguridad de la información se encarga de proteger ese papel. La política de escritorio limpio que me obliga a guardarlo en un archivador bajo llave al final del día, eso es InfoSec. La política que prohíbe hablar de los detalles del caso en el pasillo o en la cafetería, protegiendo el conocimiento humano en mi cerebro, eso es InfoSec. La trituradora de papel donde destruyo mis borradores, eso es InfoSec. Es la protección holística. Ahora, ¿qué es la ciberseguridad? Es un subconjunto de la seguridad de la información. Se centra específicamente en la protección de esos mismos activos de información, pero en el dominio digital, en el ciberespacio. Volvamos a nuestro informe del DAIDE. La ciberseguridad se preocupa de proteger el archivo .docs o .pdf de ese informe que está en mi laptop. Se preocupa de que mi laptop tenga una contraseña fuerte. Se preocupa de que el servidor donde se almacena esa base de datos esté protegido por un firewall. Se preocupa de que cuando envío ese informe al comandante por correo, ese correo esté cifrado. En nuestro mundo, donde casi toda nuestra recolección, OSINT, análisis, maltego y producción, informes digitales, ocurre en computadoras y redes. Vivimos en la intersección constante de ambas disciplinas, pero es vital entender que la seguridad no termina en la pantalla. El papel en la impresora y la conversación en el pasillo son igual de vulnerables. Con ese lenguaje claro, pasemos al corazón de la clase de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad? ¿Cuándo podemos decir estamos seguros? El modelo fundamental que ha guiado esta disciplina durante décadas es la tríada CIA. Y no tiene nada que ver con la Agencia de Inteligencia estadounidense. Es un acrónimo de los tres objetivos clave que cualquier programa de seguridad busca alcanzar: confidencialidad, integridad y disponibilidad. El primer pilar es la C, confidencialidad.
Este es el que la mayoría de la gente asocia con la seguridad. La confidencialidad es el principio de secreto. Asegura que la información no sea divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. Es la base del necesito saber. Si usted no tiene la autorización y la necesidad legítima de ver un dato, no debe poder verlo. En nuestro trabajo, la confidencialidad es la vida y la muerte. Pensemos en el dato 2 del microcaso de la unidad 2. Nuestra fuente Humint, el propietario de la tienda que identificó a Sombra. La identidad de esa fuente es quizás el dato más sensible que poseemos. Proteger la confidencialidad de ese dato no es una opción, es nuestro deber ético y legal más sagrado. Si fallamos, si un GDO rival, o peor, un topo corrupto dentro de nuestra propia unidad, accede a esa base de datos y filtra el nombre de la fuente, esa persona y su familia están muertas. Así de simple. En un nivel cotidiano, su contraseña del banco es un control de confidencialidad. En el nivel técnico, cuando usted usa WhatsApp y ve el mensaje "tus mensajes están cifrados de extremo a extremo", eso es una herramienta que garantiza la confidencialidad de su conversación. Nadie en el medio puede leerla. El segundo pilar es la I, integridad. Esta es la confianza. La integridad es mantener la consistencia, la precisión y la confiabilidad de la información. Se trata de asegurar que los datos no sean alterados, modificados o destruidos de manera no autorizada. Si la confidencialidad es sobre quién puede ver el dato, la integridad es sobre quién puede cambiar el dato, y si el dato que vemos es el real. Este pilar es el alma de nuestro trabajo como analistas. Volvamos a nuestro caso del DAIT. En el anexo C de nuestro informe teníamos la matriz de ACH. En el anexo B teníamos el análisis de redes que mostraba a Sombra, N1, hablando con el número internacional N5. ¿Qué pasaría si un actor corrupto, un topo pagado por la DOT, entra a nuestro sistema? No necesita robar el informe, solo necesita cambiarlo. ¿Qué pasa si entra al anexo B y borra el vínculo entre N1 y N5? O si entra a la matriz de ACH y cambia las I, inconsistencias, para que la hipótesis H1, solo extorsión local, parezca la ganadora. El informe sigue siendo confidencial, pero su integridad ha sido destruida. Ahora es un documento falso. Lo presentaremos al comandante, él tomará una decisión basada en información falsa y la operación fracasará, o peor, se enfocará en el objetivo equivocado, permitiendo que la amenaza real, la DOT, crezca. En la vida cotidiana, si usted envía una transferencia bancaria por $100 y un atacante en medio intercepta esa transacción y la cambia a $10,000, eso es un ataque a la integridad. Técnicamente, la integridad se protege con cosas como las firmas digitales o los hashes, que son como sellos de cera digitales que prueban que un documento no ha sido alterado. El tercer pilar es la A, disponibilidad. Este es el pilar que todos olvidan hasta que es demasiado tarde. La disponibilidad asegura que la información y los sistemas estén operativos y accesibles para los usuarios autorizados cuando se los necesita. De nada sirve tener un informe perfectamente confidencial y con una integridad perfecta, si está guardado en un servidor que se ha quemado y no hay respaldo. El ejemplo más brutal y reciente que hemos vivido en Ecuador son los ataques de ransomware. Imaginen esto, es sábado, 3 de la mañana. Ocurre un secuestro de alto perfil en Guayaquil. El comandante activa la unidad de crisis, la Unipol. Necesita ahora mismo el perfil de inteligencia de la banda sospechosa, el que usted y su equipo pasaron 3 meses construyendo. Usted corre a su terminal, intenta acceder al servidor del DAIT y en la pantalla aparece una calavera y un mensaje. Todos sus archivos han sido encriptados. Pague 50 bitcoins para recuperar el acceso. En ese momento la confidencialidad es perfecta. Nadie puede ver los datos, ni siquiera nosotros. La integridad probablemente está intacta. Los datos están ahí, solo que ilegibles. Pero la disponibilidad es cero. El informe es inútil. La operación fracasa. Eso, colegas, es un ataque a la disponibilidad. Y lo hemos visto a gran escala en el país. ¿Recuerdan la crisis en el Banco Pichincha hace unos años? Los ciudadanos no podían acceder a su propio dinero. Eso fue un fallo catastrófico de disponibilidad. El famoso ataque a la CNT que paralizó los servicios públicos, un ataque directo a la disponibilidad. La tríada CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad, es, por tanto, un acto de equilibrio. Si quiero máxima confidencialidad, guardo el informe en una caja fuerte, la lleno de cemento y la lanzo al océano. Confidencialidad 100%, disponibilidad 0%.
Si quiero máxima disponibilidad, publico el informe en Internet para que todos puedan acceder a él desde cualquier lugar. Disponibilidad 100%, confidencialidad 0%. Nuestro trabajo es balancear estos tres objetivos, basados en el riesgo y la necesidad. Ahora, ¿cómo implementamos este balance? La tríada CIA es el qué, es el objetivo, pero ¿cuál es el cómo? No tenemos que inventar la rueda. Las organizaciones a nivel global y gubernamental dependen de marcos de referencia. Estos marcos son esencialmente manuales de buenas prácticas, directrices y estándares para implementar un programa de seguridad. En esta clase solo necesitan conocer los dos más influyentes. El primero es el NIST Cybersecurity Framework, o CSF. NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Su marco es increíblemente popular porque es práctico, es lógico y es un lenguaje común que los técnicos pueden usar para hablar con los gerentes. Acaba de salir la nueva versión, la 2.0, en 2024. Esta versión actualiza el modelo a 6 funciones. Piensen en estas funciones como un ciclo de vida, verbos de acción. La primera y la más importante es la nueva, gobernar. Esto es un cambio de paradigma. Gobernar significa que la ciberseguridad ya no es un problema del tipo de IT en el sótano, es un problema de riesgo organizacional. Significa que el comandante general, el ministro, el alcalde deben estar involucrados en la estrategia, deben gobernar el riesgo. La segunda es identificar. No puedes proteger lo que no sabes que tienes. Esta función es el inventario. Es nuestro DAID haciendo una lista de todos nuestros activos. ¿Cuántos laptops? ¿Cuántos servidores? ¿Dónde está la base de datos de informantes? C1. ¿Dónde están los informes? C3. La tercera es proteger. Esto es lo que la gente piensa que es la seguridad. Es instalar los controles, el firewall, el antivirus, la política de contraseñas fuertes, el cifrado de nuestros discos duros. La cuarta es detectar. Debemos asumir que, tarde o temprano, alguien va a entrar. La protección fallará. Detectar es la alarma. Es tener los sistemas que nos avisen en el momento en que un acceso no autorizado ocurra, no 6 meses después. La quinta es responder. Sonó la alarma. Alguien está adentro. ¿Cuál es el plan? ¿A quién llamamos? ¿Cómo contenemos el daño? ¿Cómo aislamos el servidor infectado? Y la sexta es recuperar. El ataque terminó. ¿Cómo volvemos a la normalidad? ¿Cómo restauramos los datos desde los respaldos? ¿Cómo aseguramos que no vuelva a pasar? Gobernar, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Ese es el ciclo de vida del NIST. El segundo gran marco es la ISO/IEC 27001. Este es el estándar internacional para lo que se llama un sistema de gestión de seguridad de la información o SGSI. Mientras que el NIST es una guía, la ISO 27001 es un estándar formal. Las organizaciones se certifican en ISO 27001 para demostrar al mundo que se toman la seguridad en serio. Por ejemplo, si el Registro Civil del Ecuador quisiera demostrar a los ciudadanos y a otros países que manejan nuestros datos personales con el máximo rigor, buscaría la certificación ISO 27001. Y lo más interesante es su actualización de 2022. Miren el nuevo título: Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. ¿Les suena familiar? Claro. El estándar internacional ahora refleja formalmente la realidad que discutimos en la Unidad 1. Reconoce que la InfoSec, la ciberseguridad y la protección de la privacidad, como nuestra LOPDP, son 3 pilares inseparables. Para concluir la clase de hoy, colegas, hemos sentado los cimientos de esta unidad. Hemos establecido nuestro lenguaje, diferenciando la seguridad de la información, el todo, de la ciberseguridad, la parte digital. Hemos definido nuestros 3 objetivos fundamentales, nuestra estrella polar, la tríada CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y hemos visto los 2 mapas principales que usan los profesionales para alcanzar esos objetivos: el marco NIST y el estándar ISO 27001. En nuestra próxima clase pasaremos de los objetivos a los peligros. Si la tríada CIA es lo que queremos proteger, en la próxima sesión estudiaremos a los actores y métodos que intentan destruirla. Hablaremos de las amenazas, del malware, de los virus y de la amenaza más grande y efectiva de todas, la ingeniería social. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.